Recordemos que esta hidrogenación con hidruro de litio y aluminio es muy parecida a la hidrogenación que se realiza con el borohidruro de sodio. El mecanismo de reacción es un poco diferente. En este caso, la etapa de reducción es separada de la etapa de hidrólisis. ¿Y eso dónde lo vemos en la reacción? Pues lo vemos acá. Si se fijan, tiene un 1, significa que ese es el paso 1 de la reacción. Se da la reducción, luego tenemos el paso 2, que es la hidrólisis. El hidruro de litio y aluminio, ese debe ser disuelto en dietiléter, pero ¿por qué? Porque resulta que reacciona de forma violenta si quisiésemos nosotros disolverlo en agua o en algún alcohol. Entonces se utiliza otro tipo de solventes que no reaccionen violentamente. Entre ellos está el dietiléter y así como el tetrahidrofurano anhidro. Y en la porción de acá nosotros necesitamos una hidrólisis. Entonces esa hidrólisis se realiza. ¿Por qué? Porque necesita que el alcohol en cuestión, este alcohol de acá, sea formado. Antes de la hidrólisis el alcohol no existe. O sea, está ahí el compuesto, pero todavía no se ha separado. Entonces no se ha dado una disociación. Está como en un punto intermedio entre soy alcohol y todavía no. Esta hidrogenación que se ha dado nos produce un alcohol primario. ¿Por qué? Porque es un aldehído. Recordemos, los aldehídos son aquellos que tienen su grupo carbonilo, tienen una cadena alquílica, pero tienen solo un hidrógeno. En cambio, los grupos cetos, las cetonas, tienen dos cadenas alquílicas. Tienen dos cadenas alquílicas. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y si tuviese algún halógeno a algún lado? Algo así. Si tuviese un halógeno, un cloro, un bromo, pues eso lo vamos a ver a su debido tiempo porque sí existe ese tipo de compuestos, déjenme decirle, y tienen un nombre específico. De momento nos vamos a centrar en este, que es un aldehído. El aldehído nos va a producir un alcohol primario y ahora miremos el caso de lo que es una acetona. La acetona nos produce un alcohol secundario. Y si nos damos cuenta al hacer esta reducción siempre en dos pasos, y bueno, aunque si hablamos de los detalles de la reducción en sí del grupo carbonilo son bastante complejos, tanto el hidruro de litio y aluminio, así como el que mirábamos anteriormente, que era el de boro, actúan donando iones hidruro nucleófilos. En eso sí hay que ser un poquito claro que son iones hidruro nucleófilos. Miremoslo acá en la reacción para que podamos entenderlo. Miremos este hidrógeno de acá, no le perdamos la pista. Este de acá. Ahora miremos este doble enlace unido al OH. ¿Qué sucede? Tenemos el hidrógeno se encuentra luego por acá formando el alcohol. Se fijan, ese es este hidrógeno y el oxígeno es el mismo. ¿Qué sucede? Se da la pérdida del doble enlace en el carbonilo y tenemos por consecuencia la formación de un grupo OH. Esto solo es a modo de recordar la reacción que vimos de hidrogenación, pero vamos a continuar con las siguientes reacciones. Ahora tenemos que ver la formación de alcoholes por adición de reactivo de Grignard. Algunos le dicen Grignard. Pues esa reacción es muy importante porque es parte de la base de sintetización para la parte de desarrollo de moléculas, desarrollo de estructuras orgánicas que contienen grupos carbonilos y los utilizan para producir alcoholes. Así que cuando tenemos una reacción entre aldehídos y cetonas, bueno, un aldehído o una cetona,
Con el reactivo de Grignard se da una formación de enlaces carbono-carbono que es exotérmica y que sucede súper rápido, bastante rápido. Para la formación del reactivo de Grignard vamos a necesitar que un organohaluro, o sea, sería como un compuesto acá, sería una cadena unido a un halógeno. Un organohaluro debe reaccionar con cintas especiales de magnesio. Eso lo que hace no es en sí la reacción de Grignard, pero sí genera lo que es el reactivo de Grignard. Y entonces, ¿cómo se forma el reactivo de Grignard? Bien, acá como podemos observar, podemos tener distintos tipos de radicales, o sea, de cadenas, unidas a un halógeno, que puede ser cloro, bromo, yodo, recordando siempre que el flúor no lo mencionamos porque es poco reactivo. Y en orden de reactividad, el yodo es el más reactivo con respecto al bromo y el flúor. Entonces, hacemos reaccionar este organohaluro, está por acá, con el magnesio, las tiras de magnesio especiales, pero utilizamos un disolvente que sería éter o tetrahidrofurano. Recordemos, tetrahidrofurano es un nombre común y si no mal recuerdo, según la forma sistemática, bueno, la forma aceptada que permite UPAC sería oxolano. Bueno, en este caso el sustituyente R puede ser cualquier grupo, puede ser un alquilo primario, secundario, terciario, puede ser también un grupo arilo. Y cuando hablamos de grupos alquenilos, hablamos cuando existen doble enlaces. Pero como se les suele llamar alquenilos a los grupos, por ejemplo, el grupo vinil, el grupo alil, propenil, esos son los grupos alquenilos, entre otros, ¿verdad? Y recordemos que lo único que sucede con el grupo alquenilo es que un grupo, ahí en este grupo se ha derivado de la reacción de eliminación de uno de los hidrógenos. Y en este caso está siendo sustituido por un halógeno, o sea, lo estamos nombrando como un radical. Y el reactivo de Grignard se comienza formando, bueno, se empieza por la formación de un complejo eh, que es una reacción ácido-base generada por el magnesio, por el ion magnesio, al átomo de oxígeno del grupo carbonilo, sea este de un aldehído o sea una acetona. Y entonces hace que el grupo carbonilo sea un mejor electrófilo. Todo eso por la formación del complejo que se está dando, un complejo ácido-base, donde siempre involucra el ion magnesio. Acá podemos observar cómo el cloruro de metilo reacciona acá con el magnesio disuelto en éter, formando entonces lo que es un radical aniónico. Este radical que vemos por acá, el radical metilo. Y formamos luego entonces lo que es el cloruro de metilmagnesio. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede en todo este proceso? ¿Por qué se separa el cloro? ¿Por qué luego se une el magnesio? ¿Y por qué se vuelve a unir luego el cloro? Entonces decimos, en este caso, que la síntesis de un reactivo de Grignard va a requerir de lo que es un organohaluro, ya sea con cloruro, bromuro, yoduros, y el magnesio. Recordemos que el magnesio debe ir disuelto en éter. Entonces, en este paso, el grupo electrófilo, recordemos, el grupo electrófilo es el que es deficiente de electrones, entonces va a aceptar electrones. Entonces, el electrófilo en este caso, que es el halogenuro de alquilo, se va a transformar en un nucleófilo. ¿Y quién es un nucleófilo? Que son aquellos que son ricos en electrones, entonces donan electrones. Entonces, cuando hablamos del reactivo de Grignard, es la reacción entre un halogenuro de alquilo o de arilo con el magnesio y generalmente se considera una reacción de adición,
pero en la actualidad no se ha podido establecer así con certeza si corresponden a algunas adiciones nucleofílicas o electrofílicas. ¿Y por qué? Porque el átomo que en un inicio era electrófilo, aquel que tiene unido, el carbono que tiene unido al halógeno, es reducido y la polaridad del átomo del carbono posteriormente se cambia entonces a un nucleófilo, lo que les mencioné anteriormente. Entonces ahora que tenemos unas nociones de qué es el reactivo de Grignard, ahora sí podemos ir a la formación de alcoholes por una adición de reactivos de Grignard. Esta formación de alcoholes la vamos a ver en las siguientes presentaciones y vamos a decir por qué es una adición nucleofílica. Miremos acá entonces cómo se representa el reactivo de Grignard. Si se fijan, tenemos cloruro de metil magnesio. Tenemos acá nuestra cadena alquílica, puede ser arílica también, puede ser alquenílica, o sea, puede ser un alquenilo. Ahora tenemos el magnesio y tenemos un halógeno. Eso es lo importante, que tengamos este compuesto formado. Ese es el reactivo de Grignard. Eso no es el producto de la reacción. O sea, tenemos que hacer reaccionar un grupo carbonilo, sea acetona, con un reactivo de Grignard. Vamos a ponerle en este caso esto. Así lo vamos a denotar, reactivo de Grignard. Pero puede ser también un aldehído que lo hagamos reaccionar. ¿Y qué obtenemos? Pues lo vamos a ver ahorita. Bueno, trataremos de explicar lo que es la reacción de Grignard para la conversión de aldehídos o cetonas en alcoholes. Acá tenemos que tener el cuidado porque nosotros también agregamos una cadena alquílica al momento que estamos haciendo la formación del alcohol. Cuando estamos perdiendo el grupo carbonilo, porque recordemos, el grupo carbonilo es el que está formado por carbono y el oxígeno. Vamos a perder lo que es un enlace y vamos a unir también un radical y un hidrógeno. La R esta que viene del reactivo de Grignard. Y si queremos escuchar tecnicismos y qué es lo que sucede en la reacción, bueno, pues el ácido de Lewis, que en este caso sería el magnesio, ¿verdad? El que tenemos acá, va a formar un complejo ácido base con el átomo básico del oxígeno, que es el que está por acá. Es el oxígeno que le va a pertenecer al grupo carbonilo, ya sea del aldehído o de la acetona. Con esto, pues el grupo carbonilo se volverá un mejor receptor de electrones porque se va a hacer más electrófilo. Entonces se va a ver favorecida la reacción de adición. ¿Y a dónde vemos eso? Vámonos para acá entonces. Vámonos para acá. Vamos a ver esa reacción. Acá podemos ver lo que le mencionaba del ácido de Lewis. Se va a hacer un complejo acá con este oxígeno, haciendo que el compuesto sea más electrófilo. Así se va a aumentar la reactividad que tiene este grupo carbonilo. Entonces, como hemos aumentado el poder electrofílico, o sea, la reacción acá se va a ver favorecida para que el grupo sustituyente, en este caso R, que es el grupo alquilo, el que anteriormente estaba unido al magnesio, ese está cargado parcialmente negativo. Entonces ese va a atacar el carbón del carbonilo. Y eso va a generar el rompimiento del doble enlace que se tiene carbono-oxígeno. Y al mismo tiempo va a generar una carga negativa. Y esa carga negativa va a generar una atracción con el magnesio. Entonces, el ataque del grupo sustituyente, el que estaba inicialmente unido al carbono, perdón, el que estaba unido inicialmente al magnesio, el carbono de este que estaba unido inicialmente a este, cuando hablamos del reactivo de Grignard.
Lo voy a poner como por acá para que recordemos lo que es el reactivo de Grignard. Entonces, este de acá, este carbono de acá, porque recordemos, es una R, pero representa que un carbono está unido con este magnesio. Entonces, el ataque de este grupo sustituyente, o sea, la cadena alquílica, en este caso se hace en el punto más deficiente de electrones, o sea que el carbono carbonílico del aldehído o la cetona se va a hacer un mejor atractor de electrones y se da esa formación del intermediario tetraédrico en la que se une también el magnesio al mismo tiempo con el halógeno y tenemos la cadena alquílica que pertenecía al reactivo de Grignard. Entonces, si lo queremos ver desde otra perspectiva, es como que separemos el reactivo de Grignard en dos porciones. Una porción que va a atacar, digamos, tenemos estas dos porciones, esta de acá y esta de acá. Esta de acá va a ir a atacar al oxígeno y esta porción de acá ataca al carbono. Entonces, esta que ataca al carbono hace que se logre unir este radical, en este caso la cadena alquílica, al carbono. Pero lo que es la otra porción del reactivo de Grignard se unirá a lo que es el oxígeno, que es lo que hace que aumente la reactividad. Y si lo queremos ver acá, eso es un grupo alcóxido. Entonces necesitamos convertir ese intermediario en un alcohol. ¿Y cómo lo realizamos? Pues cuando todo el compuesto carbonílico ha reaccionado, el intermediario magnesio alcóxido, que es el que está por acá, ahora necesitamos que este ion intermediario, conocido como halogenuro de alcoximagnesio, sea hidrolizado. Entonces se hidroliza en un medio acuoso, pero el medio acuoso debe ser acidificado. Todo esto con la finalidad de disociar el compuesto en mención, el que dijimos que se llamaba halogenuro de alcoximagnesio. Al protonarlo se va a formar entonces un alcohol. Es como que nosotros separemos esta porción de acá, entonces el oxígeno va a quedar con una carga y si tenemos nosotros solución acuosa acidulada vamos a tener esto. Uno de estos hidrógenos va a pasarse para acá y es lo que nos va a generar ahora un alcohol. Eso sí, tengamos en cuenta desde el inicio que podemos generar alcoholes secundarios y terciarios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos RCO y lo hacemos reaccionar con un reactivo de Grignard, este es un aldehído, lo hacemos reaccionar con un reactivo de Grignard, ¿qué sucederá? Se va a perder el enlace, vamos a unir una cadena acá y vamos a poner un hidrógeno. Entonces tenemos ya un alcohol, pero si se fijan, es un alcohol secundario. Es un alcohol secundario a partir de qué? De un aldehído. No es lo mismo entonces que las hidrogenaciones. Las hidrogenaciones sí nos producían alcoholes primarios a partir de aldehídos, alcoholes secundarios a partir de cetonas. En este caso, el aldehído no produce un alcohol primario, al menos en este caso no. Y lo que es la cetona tampoco, porque ahora miremos el caso de la cetona, un grupo ceto. Tenemos esto y tenemos acá R. Tenemos que quitar entonces todavía nosotros acá un enlace, formar el OH y agregar todavía uno. Si nos alcanzan los enlaces, 1, 2, 3, 4. Y recordemos que debido a sus electrones de valencia es que el carbono puede formar 4 enlaces. Acá solo mostrándoles cómo se formaría de nuevo con un aldehído, tenemos que agregar la cadena alquílica, agregar acá entonces el OH, pero también aquí, acá hay un hidrógeno.
Anteriormente no se los había colocado, pero ahí se forma también un hidrógeno. ¿Por qué? Porque si se fijan, solo tiene 3 espacios ocupados con carbono, ¿verdad? Entonces se forman este tipo de alcoholes al utilizar aldehídos. Serían alcoholes secundarios. Acá miraremos lo que es un ejemplo específico de la reacción del reactivo de Grignard, por ejemplo con el formaldehído. Recordemos, el formaldehído es el aldehído más simple. Cuando hablamos del aldehído más simple sería de esta manera. Este de acá es el formaldehído. Al reaccionar, entonces el reactivo de Grignard, que sería R, magnesio y el halógeno, entonces aquí sí vamos a formar alcoholes que sean primarios. ¿Por qué? Miremos acá, vamos a sustituir nosotros esta R en lugar de un hidrógeno. Entonces eliminemos ese hidrógeno y pongamos la R del reactivo de Grignard y eliminemos ese de acá, el enlace, y pongamos esto. Si se fijan, todavía tenemos suficiente hidrógeno. Tenemos acá 1, 2, 3 y prácticamente que podemos poner el otro acá. Caso contrario es si existe ya una cadena larga, por así decirlo, con un átomo de carbono más que tuviese, ya no se forma un alcohol primario. Por eso es que anteriormente le mencioné, en ese caso si se formaban casi solo alcoholes secundarios. Porque miremoslo entonces, si tuviésemos otro compuesto, digamos ahora, uno de 2 átomos de carbono, tenemos este compuesto de 2 átomos de carbono, y estos 2 átomos de carbono hacen la diferencia. Y lo vamos a ver por qué. Ahora fíjense, si quisiéramos hacerlo reaccionar con el reactivo de Grignard, ahora unimos esta R, eliminamos este hidrógeno de acá, unimos la R, eliminamos este hidrógeno y agregamos otro hidrógeno. Fíjense qué tipo de alcohol estamos obteniendo. Sería un alcohol secundario, miren, un alcohol secundario. Entonces la única manera de poder generar un alcohol primario es que utilicemos una cadena que sea de varios átomos de carbono, por así decirlo, con el reactivo de Grignard. Digamos, cuando hablamos del reactivo de Grignard, esta cadena de acá puede ser una cadena larga, puede ser una cadena de varios átomos de carbono. Entonces, esa es la que va a reaccionar con el formaldehído para formar alcoholes primarios. Es la única reacción mediante reactivo de Grignard que nos permite hacer los primarios. Pero ahora, ¿cómo reaccionan los grupos carbonilos, en este caso, para formar alcoholes secundarios? Bueno, acá ya debe ser cualquier aldehído. Cualquier aldehído que se haga reaccionar con reactivo de Grignard nos va a dar un alcohol secundario. Siempre como intermediario vamos a tener el grupo que se forma, el halogenuro de alcoximagnesio secundario. Luego, al ser tratado con agua, o puede ser una solución ácida o un medio acuoso acidulado, nos va a protonar y nos va a dar la formación del OH. Y recordemos ahí que el carbono que está unido al magnesio es el que está parcialmente cargado de manera negativa. Entonces es el que va a atacar al carbono nucleófilo, que es el del grupo carbonilo. Y por otro lado, el ácido de Lewis, que es formado por el magnesio, es el que y el magnesio y el halógeno es el que va a atacar la zona que se ha convertido en electrofílica, que sería la parte del carbonilo, el oxígeno, el que vemos por acá. Si nos vamos a centrar ahí, es ese. Para que lo visualicemos mejor entonces, ¿dónde es que ataca el magnesio y el halógeno? Ataca la zona electrofílica, que sería acá.
se viene a atacar el oxígeno. ¿Y dónde ataca entonces el carbono que está unido al magnesio del reactivo de Grignard? Ataca acá, ataca esta parte de acá. A este carbón es el que va a atacar. Y ya que viene el radical que teníamos del reactivo de Grignard, viene cargado negativamente, elimina este hidrógeno y se une ahí ese. Y lo realiza mediante un ataque nucleofílico. Por ejemplo, miremos acá el bromuro de exil magnesio, es este de acá. Tenemos un bromuro de exil magnesio. Fíjense, esto de acá significa que es un reactivo de Grignard que tiene un grupo alquilo de 6 átomos de carbono. Si se fijan acá hay un 4, entonces nos dice que hay 4 CH2, otro CH2 acá, serían 5 carbonos ya, y este 6. Entonces ese lo hacemos reaccionar con un aldehído, en este caso etanal, que sería el de 2 átomos de carbono. Lo hacemos en la primera reacción disuelto en dietiléter, nos va a dar el halogenuro de alcoximagnesio como un paso intermediario. Luego, en el segundo paso, lo acidulamos o lo ponemos en medio acuoso y va a hacer que se protone y nos forme lo que es el grupo OH, el alcohol. Y no les había podido hacer mención, se me había escapado hacerles mención de la reacción del formaldehído con cualquier otro grupo. En este caso tenemos el ejemplo específico acá del cloruro de ciclohexil magnesio. Tenemos el ciclohexil acá, cloruro de ciclohexil magnesio. Entonces, va a reaccionar con formaldehído. Fíjense, acá es donde hay que tener cuidado. Si reacciona con formaldehído nos da uno primario, un alcohol primario. Recordemos que esta reacción se da en dos etapas. Tenemos la primera etapa acá, en la que se va a formar el halogenuro de alcoximagnesio, pero este va a ser uno primario. Luego necesitamos una acidulación o un medio acuoso para hacer una hidrólisis en la que se pueda generar el alcohol primario. Ese alcohol generado, que es un alcohol primario, se da únicamente si el reactivo de Grignard reacciona con formaldehído. Ahora que ya vimos cuando reaccionan con aldehídos, ¿cómo es cuando reaccionan con grupos cetonas? Las cetonas, recordemos ahora, una cetona tiene el grupo carbonilo y tiene aparte unas cadenas. Tiene dos cadenas a los lados, ¿verdad? Del grupo carbonilo. Entonces, esas cadenas, las cadenas alifáticas, nos van a generar otro reordenamiento. Ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, miremos acá. En el caso de tener el reactivo de Grignard por acá y tenemos acá nuestra cetona, ¿cómo van a interactuar estos? Entonces, como se mencionó que esta porción del reactivo de Grignard va a atacar al oxígeno del carbonilo y esta porción de acá, el R, que va a quedar un cargado, va a atacar al carbonilo nucleófilo, el de acá. Entonces se va a dar la formación del halogenuro de alcoximagnesio terciario. Si se fijan ahora, eso ya va a tener dos cadenas. Si partimos de uno terciario, tendría ya dos cadenas. La que ya tenía hacia un lado, podemos decir que es esta, y la que nosotros hemos añadido, esa de ahí. Entonces incluso podríamos representarlo de esta manera acá, con el mismo color. Y esas son las cadenas que se le agregaron. Bueno, la cadena que se le agregó, y tenemos todavía acá la porción formada, que debe ser hidrolizada para formar un OH. Entonces esto a esto lo ponemos en medio ácido, nos va a formar ya el alcohol, un alcohol terciario. Entonces para formar un alcohol terciario partimos de una cetona. Miremos el ejemplo específico de acá.
En el ejemplo específico podemos ver esta. El cloruro de metil magnesio, si se fijan, solamente es un átomo de carbono el que vamos a agregar con el reactivo de Grignard. Ahora en la ciclopentanona. Y dirán, pero es un ciclo, entonces ¿cómo se hace? Vaya, ¿a qué carbono se debe unir? Se va a unir al carbono carbonílico. Este de acá, este carbono que está aquí, él es el carbono al que se van a unir las cadenas de propuestas por el reactivo de Grignard. Entonces, si nosotros planteásemos tener, digamos, voy a obviar los hidrógenos, tuviésemos ese compuesto y lo hago reaccionar con el reactivo de Grignard, se va a perder lo que es este compuesto acá. Vamos a agregar el grupo H y en la porción de acá es donde agregamos la cadena alquílica que nosotros estamos usando. Entonces no lo vamos a agregar en otro lado, no podemos agregarlo acá. Digamos que acá vamos a ponerlo, ahí se agregó. No, lo agregamos en el carbono carbonílico. Entonces ahora miremoslo en este caso cuando es un ciclo. Si se fijan tenemos ahí la ciclopentanona que se dibuja de esta manera. Algo así. Si se fijan tenemos siempre los 5 átomos de carbono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y tenemos acá el grupo carbonilo. Entonces ese grupo carbonilo es el que va a reaccionar. Vamos a perder entonces cierta porción de este enlace. Perdemos el enlace pi. Nos queda el OH y en este carbono de acá es que se va a unir nuestra cadena. Y como acá es cloruro de metilmagnesio, significa que solo es un carbono con sus hidrógenos. Sería entonces CH3. Bueno, y acá miraremos ahora la formación de iminas. ¿Qué son las iminas? Bueno, las iminas son un producto obtenido de la reacción de compuestos carbonílicos, sea un aldehído, una acetona, con aminas. Estas pueden ser primarias o secundarias y nos van a formar distintos compuestos. Se da una adición nucleofílica de eliminación. Entonces, ¿qué sucede para formar una imina? Si se fijan, se hace reaccionar tenemos acá un grupo carbonilo, sea aldehído, sea acetona, se hace reaccionar con una amina primaria. Más adelante vamos a tocar lo que son aminas en una unidad, en una videoconferencia aparte. Entonces, cuando vemos lo que son las aminas, vemos esta es una primaria y la hacemos reaccionar con un grupo carbonilo que sea de un aldehído o de una acetona, nos va a producir una imina. Fíjense a dónde está el doble enlace. Ahorita quiero que en eso se fijen. ¿Dónde está el doble enlace? Está entre un carbono y un nitrógeno. Eso es una imina. Ahora, si tenemos una amina secundaria que reacciona con el grupo carbonilo de un aldehído de una acetona, esta es la amina secundaria, nos va a dar una enamina. Ahora recordemos cómo nombramos los alquenos. Digamos, vamos a decir propeno, propeno. Entonces, miren eso, eno. Por eso es que es enamina, o sea, una amina insaturada. O sea, que hay una insaturación. Entonces, eso que podemos ver acá, el doble enlace es el que nos da este prefijo. Pero nosotros, por motivos de interés, estudiaremos lo que son las iminas. ¿Por qué? Porque estas particularmente son comunes como intermediarios en muchas rutas biológicas. Cuando lleven bioquímica se darán cuenta de muchos compuestos de que tienen este tipo de estructura.
y donde comúnmente se les llama bases de Schiff. Y nosotros aquí podríamos pensar de que lo vamos a estudiar solo porque son muy diferentes la reacción, porque una es la reacción acá con la formación de un doble enlace con el nitrógeno-carbono y en la otra es la formación de un doble enlace carbono-carbono. Y pues hasta cierto punto está bien creer de que por eso es que no la vamos a estudiar, porque son totalmente diferentes, pero hasta cierto punto la reacción procede casi que de la misma manera. Son muy similares, son ejemplos de una reacción nucleofílica. En esas en las que el intermediario tetraédrico que se forma, así como las anteriores que vimos, y se da un nuevo enlace, se da un enlace entre carbono con el nucleófilo. Entonces, miraremos lo que es un poquito del mecanismo de reacción. No quiero que nos sintamos presionados a memorizarnos estos mecanismos de reacción porque no es mentira. Esto es para que podamos saber cómo es que suceden las reacciones. Sin embargo, no es que nosotros vayamos a preguntarles un mecanismo de reacción completa en más de estos que involucran varios pasos. Pero por conocimiento también se los queremos dar porque más adelante en bioquímica tendrá su cierta relevancia el saber cómo es que sucede este tipo de formación de iminas, las llamadas bases de Schiff. Entonces vamos a centrarnos en esta reacción, en esa de acá, donde tenemos que un aldehído, miremos, es un aldehído, solo tiene un hidrógeno, va a reaccionar con una amina primaria. Tenemos acá la amina primaria para darnos una imina. Tenemos acá, fíjense, tenemos la unión carbono-nitrógeno. Y así como sucedía en las reacciones anteriores, esta porción de acá, los electrones que están libres, van a hacer un ataque nucleofílico al enlace que está acá. Entonces, no es que se dé una sustitución, digamos, vengo, solo el oxígeno se va a perder y va a entrar el nitrógeno y ya estuvo, eso fue todo. No, acá lo que necesitamos es hacer todo un ataque nucleofílico. La adición nucleofílica se da, atacamos este carbono, se pierde esta porción y lo miramos acá, siguiendo este camino de reacción. Vamos a venir ese sentido, vamos a ir explicando paso a paso, iniciando con lo que es el ataque hacia este carbono. Vamos entonces que el oxígeno este de acá, que se ha cargado negativamente, se va a enlazar con un ion hidrón, que sería este, es un hidrógeno. Se va a enlazar y nos va a formar un OH. Va entonces a dejar neutro lo que es este compuesto de acá, nos va a dejar el nitrógeno donde se había unido el grupo amino. Entonces, al dejarlo neutro y libre de electrones, bueno, en realidad con electrones libres, entonces el compuesto, al estar en esta forma, necesita ser protonado y el medio ácido que nos brinda la reacción va a favorecer la protonación. Al protonar ese OH, es lo que vemos en este paso de acá, cuando se protona le agregamos esta carga, si se fijaron. ¿Por qué? Porque ya no tiene solo un hidrógeno, ahora tiene dos hidrógenos. Tenemos protonado esto, pero no es estable, entonces él tiene que buscar su estabilidad. Al momento de buscar su estabilidad, va a tomar los electrones, estos de acá, los que están aquí en el carbono, los que están y se los lleva. Y como se los lleva, le quedan a él. Él necesita estabilizarse y va a formar agua. Ahora, también este nitrógeno necesita estabilizarse, entonces permite la formación del nuevo enlace carbono con el nucleófilo. Acá entonces se da lo que es la expulsión de agua
y se da debido a los electrones del par no enlazado del nitrógeno. Son los que hacen que se expulse el agua y dan el ion imino, que es el que tenemos por acá. Este es el ion imino. Pero utilizando el agua del medio como solvente, va a desprotonar el intermediario, o sea, va a desprotonar al ion imino, que este es el ion imino. Lo va a desprotonar, o sea, se va a llevar un protón con él, va a quitar entonces lo que sería acá un hidrógeno, es un protón, se lo lleva, es como que lo cortemos acá. Pero si se fijan entonces será un OH, prácticamente sería un agua, H2O, así, pero ahora se robó este protón. Sería H3O cargado, que sería el ion hidronio. Y así llegamos a lo que es la formación de las iminas. Por eso es que se da esa formación acá. Para la formación de las iminas y las enaminas, en pH altos suele ser lenta, pero a pH bajos, o sea, ácidos, se ve favorecida. Pero ¿por qué se debe eso? Y entonces, ¿por qué es más rápida la reacción o se ve favorecida por un medio ácido? Sucede porque si se fijan acá, tenemos en la reacción un protón. O sea, necesitamos un medio ácido que nos favorezca la protonación de este oxígeno que vamos a tener acá. Cuando tenemos el OH formado, necesitamos que sea protonado. Entonces, la velocidad de la reacción va a depender bastante de este paso intermediario, el tercer paso. Entonces, ese paso es el que se ve afectado si no hay suficientes iones hidróneos porque digamos no es una solución lo suficientemente ácida, entonces no va a lograrse dar tan rápido como si estuviese en un medio ácido. Entonces, cuando está en medio ácido, ¿qué pH es el óptimo para él? Pues un pH cercano al 4, 4.5 se obtiene la rapidez máxima y ya pHs como de 1 o pH de 8, la reacción no se ve favorecida, son ya pHs muy drásticos y se tiende a la formación de otros productos o a la no reacción. Entonces, nosotros podemos decir que esta formación de iminas se ve favorecida con pHs ácidos pero moderados, o sea, estamos hablando de pHs rondando el 4.5, si son ácidos, pero no son tan ácidos como ácido clorhídrico, por decir un ejemplo. Entonces, ¿por qué es que si es un pH muy bajo, o sea, muy ácido, tampoco reacciona si tenemos muchos iones hidróneos, o hidrógenos? Lo que sucede es que si existe demasiado ácido, va a existir una protonación completa. No solo va a favorecer la deshidratación, o sea, la salida del agua, sino que va a seguir protonando el compuesto y no se ve favorecida la reacción. Entonces el 4.5 es como un equilibrio entre la necesidad de protonar, pero también no es tan ácido como para protonar todo el compuesto. Sí es ácido, pero no tanto. Para que lo entendamos de una mejor manera, les voy a mostrar el siguiente gráfico. Miremos acá entonces, según McMurray, miremos esa escala de pH de el punto 4.5 que estábamos hablando, es por acá. Ahora miremos la rapidez de la reacción en este eje, el eje Y, el eje X. Entonces, comparando la rapidez de reacción con respecto al pH, podemos observar que a pHs muy bajos, los que les comenté anteriormente, se da la protonación total prácticamente y no favorece en sí la reacción. En cambio,
a pH muy elevados, no hay suficiente iones de hidrógeno, iones de hidronio, ion hidrón que pueda protonar al OH para que sea un buen grupo saliente, y entonces la reacción tampoco se ve favorecida. Pero ¿qué sucede si tenemos un pH cercano al 4.5? Un pH entonces como por acá. Se ve favorecida la reacción. Está en el equilibrio entre tener suficiente acidez como para protonar, que es la zona de acá, y suficiente acidez, perdón, la suficiente cantidad de iones hidróneo como para poder realizar lo que es la protonación del OH. O sea, está en un punto medio. No alcanza a desprotonar, no desprotona completamente toda la molécula, pero sí tiene lo suficiente como para hacer lo del grupo H y que haga que sea un grupo saliente. Hemos